Luego vamos a ver ahora el tema de los tipos de reactivos. Y en eso es lo que habíamos quedado en la última clase. Los reactivos pueden ser de dos tipos. Pueden ser nucleofílicos o nucleófilos y pueden ser electrofílicos o electrófilos. Los nucleófilos van a ser negativos, porque el nombre lo indica. Ellos quieren tener acceso al núcleo, ¿cierto? Quieren llegar al núcleo. Y el núcleo es positivo, por lo tanto estos deberían ser negativos. Generalmente van a ser iones como cloruro, como iones OH, o también pueden ser átomos neutros o moléculas neutras, donde el átomo central tenga pares de electrones que puede compartir, porque con esos electrones puede llegar al núcleo. Y los otros van a ser los electrófilos, que van a ser principalmente positivos o van a ser moléculas donde el átomo central no cumpla con la regla del octeto. Quiere decir que le faltan electrones para llegar a 8. En este caso el aluminio tiene ¿cuántos electrones alrededor? ¿Cuántos tiene? Tiene aquí 6. 6, muy bien. Sí, pues aquí tengo 2, 4, 6. Me falta un par de electrones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, ¿Qué pasaría? Si yo tuviese un carbanión, quiere decir esto, el carbanión podría servir para que se una el aluminio. Entonces el aluminio podría llegar aquí y así completar con su octeto. ¿No ven? Ahí tengo un proceso que podría ocurrir. Entonces vamos a ver principalmente que los nucleófilos van a ver sectores que sean positivos, van a atacar sectores positivos, y los electrófilos van a atacar sectores negativos. Habíamos visto después lo que era la mecánica de la reacción, y aquí es donde se nos complica un poquito el cuento, porque hay algunas cosas de cinética que ustedes todavía no han visto, así que lo vamos a hacer de una forma eh, más sencilla. Este es un gráfico de energía. Mira, lo único que ustedes deben hacer o deducir es que en cada curva ocurre un proceso. En cada reacción química yo debo elevar la energía para que ocurra. Mientras más eleve la energía, es más difícil que ocurra ese cambio. Aquí yo tengo los reactantes, aquí tengo los productos de la primera etapa. Cada curva, cada montañita sería una reacción, ¿ya? Una etapa. Entonces, en una reacción que sea de tipo unimolecular, ocurre en dos etapas. Una etapa y otra etapa. Entonces aquí yo tengo, esta sería la etapa 1 y esta de acá sería la etapa 2. Por cada montañita, una etapa. ¿Por qué unimolecular se ocurre en dos etapas? El concepto de unimolecular hace referencia a de qué molécula depende qué tan rápido sea la reacción. En este caso va a depender solamente de el sustrato, qué tan rápido pueda romper su enlace con el grupo que va a salir. En este caso, el que sale es el yodo. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con que sea unimolecular. Solamente depende de esta molécula que tan rápido libera el yodo. Y ocurre en dos etapas. Esta sería la etapa lenta, donde rompe el enlace con el yodo. Y la etapa rápida sería el ataque del nucleófilo, del bromuro, que se une aquí y forma obviamente la molécula final. Y el otro tipo de reacciones, de mecanismo, puede ser el bimolecular. Aquí tengo una sola etapa, etapa 1. Tengo aquí los reactivos y acá tengo los productos. Ocurre en una sola etapa y es bimolecular porque depende tanto del sustrato como del nucleófilo que estoy agregando. Entonces, depende de las concentraciones de ambas sustancias, de las dos en conjunto, que se combinan, forman este estado transitorio donde estoy rompiendo y formando cosas a la vez, enlace, ¿cierto? Estoy rompiendo y formando enlace a la vez, y forma finalmente el compuesto final, que sería el de allá. Entonces, ahí mencionamos este tema de los mecanismos, para irlos repasando, ¿ya? Entonces, claro, aquí está mencionado cómo son las reacciones de tipo unimolecular o por etapas, lo que le acabo de mencionar, la montañita con dos, ¿cierto? Con dos vueltas, esa. Etapa lenta la primera y etapa rápida. Etapa de ruptura del enlace
y etapa de adición del nucleófilo. Y las bimoleculares hubo una sola etapa. Bueno, eso es lo que habíamos revisado como el tema de las reacciones, de los mecanismos de las reacciones. Vamos a ver ahora los tipos de reacciones que habíamos mencionado en la clase pasada, que eran las reacciones de adición, que tengo un doble enlace, se rompe y se agregan otras moléculas, otros átomos. Tengo la de eliminación, que tengo estos átomos A y B que van a salir de la molécula y van a formar un doble enlace. La de sustitución, que se cambia A por B. Y la de transposición, donde hay un reordenamiento, ¿cierto?, de la molécula original. Y habíamos comenzado a hacer esta actividad, la actividad de la guía. Entonces, es aquí, desarrollo de la guía. Número 1, entonces, dice que hay que indicar cuáles son los electrones deslocalizados. Vamos para acá. En este caso tenemos la primera molécula que sí tiene electrones deslocalizados porque se pueden mover, ¿sí? Entonces puede presentar electrones deslocalizados donde voy a encontrar electrones aquí con carga negativa y un sector positivo a este lado. Entonces se puede deslocalizar. En este caso no puede ocurrir una deslocalización porque no tengo el requisito que era que hayan enlaces dobles, simples, dobles. Entonces no ocurre. En el tercer caso sí puede ocurrir un movimiento de electrones porque aquí tengo par de electrones libres, tengo un enlace simple y tengo un enlace doble, entonces puede haber movimiento. El par de electrones puede tomar esta posición y este par de electrones puede tomar la posición del carbono. Entonces nos queda deslocalizados así los electrones con carga negativa aquí y con carga positiva acá. ¿Ya? Eso sería la primera pregunta que habíamos hecho. Ahora vamos a la número 2. Dice que hay que proponer estructuras resonantes. No sé si están viendo ustedes el texto. Lo voy a colocar aquí para que lo veamos, para que veamos la pregunta. Dice, propongamos la estructura resonante para cada especie. Tengo la primera, ¿cierto? Y tengo aquí la segunda. La voy a escribir para que la vayamos analizando aquí en el papel. Entonces sería CH2, enlace doble al CH, pues tengo CH2 y un par de electrones. No es un par de electrones, es una carga positiva que hay ahí. Aquí hay una carga positiva, un carbocatión. Ya, esa es la primera. La segunda sale como CH2, doble enlace, CH, enlace, CH2 y par de electrones. Por eso que aquí tengo una carga negativa. Ya, en el primer caso, chiquillos, ¿podrá ocurrir una estructura resonante? ¿Qué creen ustedes? ¿Ocurre o no ocurre una estructura resonante? ¿Cuál era el requisito? Que haya un enlace doble, uno simple, y acá debería haber un par de electrones libres para mover, o si no hay eso, debería haber un enlace doble al otro lado. ¿Se cumple o no se cumple? ¿No se cumple? No se cumple. Entonces yo voy a colocar aquí que no tiene estructura resonante. No tiene estructura resonante. ¿Por qué no cumple con ese requisito? Veamos el caso de al lado. Tengo enlace doble, tengo enlace simple y tengo par de electrones. ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir el proceso de la resonancia?
Sí puede. Sí, puede ocurrir. Muy bien. Entonces vamos a proponer aquí la estructura resonante. Voy a decir que este par de electrones lo voy a mover acá, ¿ya? Voy a formar un enlace doble ahí. Si formo ese enlace doble, este carbono no puede tener 5 enlaces. Así que lo que va a hacer es pasar este par de electrones al carbono que está al lado, ¿ya? Y ahí nos va a quedar la estructura de la siguiente manera. CH2, eso no se movió. El par de electrones llegó hasta acá, lo voy a colocar ahí, ¿cierto? Lo que llegaron ahí. Enlace simple ahora, CH, el enlace simple que había, el enlace doble que se agregó y el CH2. ¿Con qué carga quedó este CH2 ahora? ¿Negativo, neutro o positivo? ¿Negativo? Era negativo y cede el par de electrones. Por lo tanto queda neutro. ¿Ya? Profe, ¿y cuál es la diferencia eso del más y el menos que no lo entendí? O sea, porque son los Ya. mismos, pero solo que uno tiene más y menos arriba. Sí, mira. Ya, mira. Puedo encontrar diferentes tipos de carbono. Este carbono va a ser un carbono neutro. ¿Ya? Este carbono, que sea así, con un solo puntito, también es neutro. Esto es un radical libre. También tiene carga neutra. Otro carbono, que puedo colocarlo así y solamente con carga positiva, va a ser, o sea, no, lo voy a colocar aquí al lado. Puede ser de otra forma mejor para que quede. Generalmente se colocan aquí las cargas. Entonces aquí tengo una carga 0. En un radical libre también tengo carga 0. Y si aquí tengo solamente 6 electrones alrededor del carbono, la carga va a ser positiva. Por eso que a veces se le coloca aquí arribita la carga positiva. Y tengo otro tipo de carbonos que va a ser con un par de electrones ahí. ¿Ya? Y este va a ser negativo. El negativo es como que puede donar los electrones. Exacto, lo que vimos aquí. Ah, porque como están los dos puntos no está la línea. A eso me refería. Sí, Ajá. sí, están los dos puntos, entonces los puede donar. Lo que habíamos visto, bueno, lo que ustedes habían revisado antes, ¿cierto? En primero medio como el enlace covalente dativo. Esto es un enlace covalente dativo o coordinado, cuando el par de electrones lo tiene un solo átomo y él los dona para formar el enlace. Eso es lo que estaría ocurriendo aquí. Este carbono está donando su par para formar el doble enlace. ¿Ven? Entonces nos quedaría como un carbono de este tipo. Solo que en lugar de tener las 4 disposiciones está como un sp2 con un doble enlace. Esa sería la característica. Entonces, claro, quedó así. Ahora, este carbono de acá, chiquillos, ¿qué carga va a tener? Estaba neutro y capturó un par de electrones. ¿Cómo queda si ganó electrones? ¿Negativo? Negativo. Muy Negativo. bien, muy bien. Muy bien, entonces. Nos fijamos como por la estructura que usted puso ahí, ¿verdad? Sí, pues. Así ve. Si tiene un par de electrones, está negativo. Entonces voy a colocar aquí al ladito que la carga negativa finalmente se movió de este extremo a este extremo. Se desplaza. Ya, veamos ahora la siguiente pregunta, la número 3. Vamos completando las ideas. Dice, una reacción cuyo mecanismo ocurre en una sola etapa se denomina bimolecular o unimolecular. Unimolecular. Una sola etapa. Una etapa. Bimolecular. Era al revés, ¿te acuerdas que era al revés la cosa? Entonces, si es una sola Ah, etapa, sí. bimolecular, porque depende de las dos moléculas que reaccionan a la vez. A eso se refiere. Entonces sería
bimolecular. Voy a escribir aquí molecular. Ya, la letra B, completemos. La especie de mayor energía que aparece en el transcurso de la reacción se denomina... Creo que no hablamos mucho de eso. Lo voy a repasar y le voy a dar un poquito más de énfasis a ese tema. Pero no sé si se acuerdan, ¿eh? En una de esas se acuerdan. Pero es esto que está aquí, eso. ¿Lo ven? Esa es la estructura de mayor energía. No sé si lo dice en alguna parte en el texto, pero se llama complejo activado o complejo de activación, que es en definitiva donde se rompen y se forman los enlaces químicos. ¿Están viendo? No aparece. Ya, pero la especie de mayor energía que aparece en el transcurso de una reacción se llama, aquí le ponemos, complejo de activación. Recuerden ustedes, chiquillos, siempre la relación entre energía y estabilidad es opuesta. Entonces, mientras mayor energía, más inestable. Si me estaban preguntando cuál era el compuesto más o la especie más inestable o de mayor energía, es lo que esté más arriba, porque este es un gráfico de energía. Entonces aquí tengo los reactivos, tengo un complejo activado o complejo de activación y los productos. Letra C. Cuando en la etapa lenta de una reacción intervienen dos moléculas, se dice que esta es... Intervienen las dos moléculas a la vez. Las dos a la vez. Dos moléculas. ¿Unimolecular? Bimolecular. Es que, claro, deben entender bien ustedes, niños. Unimolecular es en dos etapas. Porque depende de una molécula primero que se rompa, y una vez que está rota, se agrega otra. Por eso son dos etapas. ¿Ya? Unimolecular, dos etapas. Bimolecular, las dos moléculas a la vez reaccionan. ¿Ya? Por eso la bimolecular es en una sola etapa. En la letra C sería cuando en la etapa lenta de una reacción intervienen dos moléculas, se dice que esta es, ¿cómo sería entonces? Bimolecular. Bimolecular, muy bien. Letra D. Los radicales libres, carbocationes y carbaniones son... ¿Cómo se llaman eso? Rupturas intermediarias. Intermediarios. Perfecto. Los intermediarios. Estoy colocando aquí la respuesta para después subirle eso. Ya, un electrófilo, un nucleófilo es un reactante. ¿Es rico o es pobre? Nucleófilo. Quiere núcleos. Quiere cargas positivas. ¿Cómo debe ser? ¿Rico en electrones? Negativo. Sí, negativo. Entonces, ¿va a ser rico o va a ser pobre en electrones? Va a tener que dar, Uh-huh. ¿no? Sí. ¿Tiene o no tiene electrones? Pobre tiene. A ver, pero estuviste súper bien. Me había dicho que tiene que dar electrones, ¿cierto? Por lo tanto, tiene electrones. Es rico. Es rico, ¿cierto? Rico en electrones. Después, dice, un sustrato saturado puede experimentar reacciones de... Saturado es como... que tiene solamente enlaces simples. Entonces, saturado, chiquillos, es esto.
esto es saturado. Enlaces simples es saturado y enlaces dobles o triples recuerden que se llama insaturado. Entonces, un sustrato saturado puede experimentar reacciones ¿de qué tipo? Volvamos. ¿Puede formar de adición? ¿Uno saturado? No. No, no puede, porque debe agregar otras moléculas y si está saturado no puede. ¿Puede formar reacciones de eliminación un no saturado? Sí, Sí. ¿Y sustitución? también. También. Entonces vamos a poner aquí dos opciones. Un sustrato saturado puede experimentar reacciones de, vamos a colocar letra F, puede ser eliminación y sustitución. La G. Un sustrato insaturado, ahora sí, insaturado, puede experimentar reacciones de... Adición. Perfecto. Muy bien, Martina. Adición. GH. Y el último, dice, los radicales libres se forman por ruptura homolítica Homolítica. u heterolítica. Bien, Bárbara. ¿Me dijiste que era? Homolítica. Perfecto, homolítica. Homolítica. Esa sería la respuesta a la número 3. Luego dice número 4. Clasifique las siguientes especies como nucleófilos o electrófilos. Para la número 4 vamos a tener que hacer algunas estructuras. Los que están ya positivos o negativos sería fácil. Por ejemplo, la primera, la letra A. ¿Qué sería? Tengo una plata positiva. Entonces la G, ¿qué sería, chicos? ¿Electrófilo o nucleófilo? Nucleófilo. A ver, es positivo. ¿Qué quiere? Electrófilo. Electrófilo. Si es positivo, quiere electrones. Electrófilo, muy bien. El agüita, el agua. Para el agua, les voy a mostrar aquí cómo haríamos el tema del agua. ¿Es nucleófilo? Sí, nucleófilo, bien. Y esto tiene una explicación. La explicación sería la estructura del agua, que es esa. Nos damos cuenta que es una molécula neutra y por lo tanto en todas las moléculas neutras debo hacer esta estructura. Y me voy a dar cuenta que el átomo central tiene electrones que puede compartir y lógicamente se los puede compartir, se los va a entregar a algún núcleo. Entonces va a ser nucleófilo. Ah, la Javiera tiene una duda de la anterior. De la F y la G, ¿o no? La F y la G, la F era eliminación y sustitución y la G adición. Para que lo complete ahí. Sigamos. Esta era la letra A, esta era la letra B. Vamos ahora a la letra C. Nos dice el NH3. NH3. Tenemos que hacer nuevamente la estructura porque es una molécula neutra. Entonces sería esta la estructura de Lewis. Si es así, ¿cómo sería, chiquillos? ¿Nucleófilo o electrófilo? Nucleófilo. Bien, nucleófilo. Y nos queda finalmente la D, que también es facilita esta porque ya está la carga negativa. ¿Y si es negativo? Nucleófilo. Bien. Eso sería para identificar el tema. Profe, es que no entendí la C. La C, mira, en la C generalmente te van a mostrar la molécula de esta forma. De esta manera. ¿Ya? Y
vemos que en el átomo central hay un par de electrones libres, lo mismo que pasaba con el agua, que también había un par de electrones libres. Si yo tengo pares de electrones que puedo compartir, entonces puedo donar electrones. Y toda sustancia que pueda donar electrones se denomina nucleófilo. No sé si ahí queda más claro. Sí, gracias. Vale, vamos ahora a continuar con la actividad. Número 5. Identifique la siguiente especie como iones carbonio, carbocationes o radicales libres. Indique su geometría. Ya, ¿esto qué sería? La 5. A. Radical libre, ¿cierto? Tengo un solo puntito. Ya, el radical libre tiene hibridación de tipo sp2 y la geometría es, bueno, de sp2 es trigonal plana. La letra B. ¿Qué sería la letra B? ¿Negativo? ¿Sí? ¿Y qué sería carbanión, carbocatión? ¿Qué sería? Anión, ¿Cómo? carbanión. Carbanión, ¿sí? Entonces coloco carbanión. Y carbanión tiene hibridación de tipo sp3. ¿Ya? La letra C. ¿Qué sería esto? ¿Negativo también? Negativo, por lo tanto un carbanión. Carbanión es hibridación de tipo sp2. Y ahí el último. Positivo. Positivo. Ca- Me equivoqué. Catión. Carbanión es sp3, chiquillos. Los carbaniones son sp3, los carbocationes son sp2. ¿Ya? El último dijimos que era carbocatión. Carbocatión, hibridación de tipo sp2. Ya, bueno, eso sería todo. Pasemos ahora a la número 6. Dice, clasifiquen algún tipo general de reacción en las siguientes reacciones. Ya sea adición, sustitución, eliminación o eso que acabamos de ver. En la primera, a ver, hay una duda. No, no hay dudas. La número 6. Letra A. ¿Qué tipo de reacción sería? Tengo un ciclo con un doble enlace y le agrego bromo. ¿Qué tipo de reacción sería? Adición. Adición. Adición, perfecto. Adición. Letra B. Tengo... Fíjense aquí. En la estructura topológica, por lo general no se escriben los hidrógenos, pero sabemos que en cada carbono hay un hidrógeno. ¿Sí? Lo sabemos. Entonces aquí tengo un hidrógeno y voy a colocar un grupo nitro, NO2. Y el hidrógeno salió. ¿Qué tipo de reacción sería? Eliminación, es que no me acuerdo cómo se llama. Sale uno y entra otro. Sustitución. 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 Bien. Aquí. Lo que debemos fijarnos siempre es dónde ocurre el cambio. En este carbono está ocurriendo el cambio. Este carbono tenía un OH y ahora ya no tiene más OH. Eliminación. Eliminación, muy bien. Una forma fácil de identificar entre eliminación, sustitución o adición es ver si se forman enlaces dobles o se forman enlaces simples o si no hay cambio en los enlaces, ¿ya? Por ejemplo, miren estos niños en la primera, la A. Tiene un enlace doble y pasó a simple. Adición. Siempre que se sature el sistema va a ser adición.
Aquí tengo un sistema que está insaturado y en la otra parte sigue insaturado, no hubo cambio en los enlaces, por lo tanto ahí sé inmediatamente que es de sustitución, si no hay cambio. No. O sea que la C también sería sustitución porque tiene un doble enlace después. No, para eso voy. Mira, Ah, si tengo un enlace simple y luego se forma un enlace doble, hay un cambio, ¿cierto? Si se forman enlaces dobles a partir de uno simple, sabemos que es una reacción de eliminación. ¿Ya? En conclusión, si se forman enlaces simples, adición. Si no hay cambio en tipo de enlace entre carbono y carbono, va a ser sustitución. Y si se forman enlaces dobles o triples, va a ser eliminación. Y en la letra D, al igual que en el caso de la sustitución, tampoco hay cambio en los tipos de enlace. Pero vemos que no hay nada, o sea, no hay ningún cambio. No hay ni tipo de enlace, de hibridación, ni tampoco hay un cambio de que estoy agregando, sacando algo. Por lo tanto, ¿qué tipo de reacción sería esa? neutra. Transposición. Transposición se llama. O también se le puede llamar isomerización, porque se forma un isómero del butano al metilpropano. Ya, vamos a hacer ahora la actividad formativa. El orden decreciente de estabilidad para los... Estamos en el tiempo. ¿Cómo? Estamos en el tiempo que usted quería Ah, hacer, ya, creo. sí, voy a subir las cosas ahora entonces. Volvemos a las 12 y mientras tanto le subo y le escaneo las cosas que faltan, ¿ya? Vale, chau.